vamos a empezar con nuestro primer análisis político y para eso tengo a Santiago Basabe ya conectado vía Zoom. Santiago, buenos días, bienvenido a Visionarias. Eh, y quisiera partir conversando con usted. Bueno, vimos lo que sucedió ayer en la Asamblea. Creo que no sé si amerita un análisis o si vamos ya al y ahora qué. Esa es la pregunta que yo me hago y no sé si usted se la hace también y nos tiene una posible respuesta. Sí, hola, Janet, buenos días. Bueno, ya sabemos lo que pasó ayer, bien mencionabas al inicio, era difícil contar con los votos de UNES, eran votos prácticamente perdidos para el gobierno. La apuesta para llegar a los 70 eran los votos de Izquierda Democrática como bloque y una parte de Pachacutic, la parte no rebelde, por decirlo de alguna manera. Esa era la apuesta del gobierno, no pudieron conseguirlo. La actitud de Pachacutic es conocida históricamente, es un movimiento que es un movimiento radical, es un movimiento de izquierda radical y difícilmente iba a aprobar este proyecto de ley, como difícilmente podría aprobar cualquier proyecto del presidente Lazo. Yo asumo que eso el gobierno debió tenerlo en claro desde el día uno. Sin embargo, se jugó por la posibilidad de apoyar a la señora Dori, que ayer también votó en contra del gobierno, ¿no? Izquierda Democrática, yo creo que es poco lo que se puede decir. Es una organización, porque no es un partido ya, es una organización de gente que se va agrupando en función de intereses electorales, independientemente de los espacios de los que provenga. Ahí no hay ideología, no hay una posición política, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. No entienden bien qué es la socialdemocracia. El propio señor Herbas dice que no es un líder dentro de la organización, y eso da cuenta de ese lamentable momento. Pero yo creo que la respuesta electoral a la izquierda democrática va a venir y va a venir muy pronto y tengo la impresión que no va a ser en los mejores términos. ¿Y qué esperar ahora? Yo creo que ya es poco. La declaración del presidente de ayer cierra, me parece, ya las puertas absolutamente a cualquier forma de negociación política con la Asamblea. Yo creería que tiene aún la posibilidad de seguir gobernando vía decretos, tratando de hacer algo de política pública en los campos en los que no se requiere necesariamente de la Asamblea. No va a ser una cuestión fácil, desde luego, es una cuestión cuesta arriba muy complicada que seguramente el gobierno le tiene muy desgastado y al presidente se lo vio desgastado, de hecho, ayer. Y la otra opción es la muerte cruzada. A mí me parece que la muerte cruzada es la peor salida, es jugarse todo y perder muchísimo para el gobierno y perder sobre todo para el país. La muerte cruzada implica inestabilidad política de aquí hasta el siguiente proceso eleccionario y eso no creo que vaya a durar menos de 6, 8 meses, difícilmente menos. Entonces creo que es un momento muy difícil, pero insisto, yo creo que el presidente y el gobierno debería seguir intentando gobernar ya no con la asamblea, porque insisto, ahí la va a tener muy complicada, pero la muerte cruzada me parece que generaría muchísimas más dificultades que las que sería la otra opción. No sé si usted coincide conmigo, Santiago, pero todo lo actuado, que incluso va contra los propios principios de algunas personas, como lo acabo de mencionar, Guillermo Herrera, que siempre promovió las zonas francas, ahora se va contra las zonas francas y le hace perder la oportunidad a su provincia de por fin ser esa zona especial económica para poder levantarse, ¿no? Y Herbas, que siendo un empresario pues permite que su partido sigue cercano a una tienda que va justamente contra la única alternativa que podía tener un sector empresarial. O sea, pensar que otros puedan irse contra una ley de este estilo es entendible, pero que un empresario promueva que esta ley se vaya al piso, pues echando a todos en el mismo hueco, no es aceptable. Pero todos han ido porque creo que todos quieren promover la muerte cruzada, ven en esta, de alguna manera, en esto una oportunidad. Y quisiera que hablemos sobre eso. ¿Qué tipo de oportunidad podrían estar viendo? ¿Para quién? Yo creo que la respuesta a mí al menos es muy clara, es para la Revolución Ciudadana. Yo creo que los que más ganarían son ellos. Ahora mismo tienen una bancada legislativa de alrededor de 48 asambleístas entre la Revolución Ciudadana y en esta alianza, ¿no? Con Centro Democrático. Yo tengo la impresión que en una nueva elección podrían aumentar el tamaño de esa bancada y eventualmente llegar incluso a una mayoría, porque es el partido que menos se ha desgastado, es la organización política menos desgastada, porque han sido coherentes con lo que piensan. Nos puede gustar lo que piensan o no, y el ideario político de la Revolución Ciudadana es uno solo, y es el retorno del expresidente Correa y resolver los conflictos legales alrededor del expresidente y del entorno.
y han sido muy coherentes en ese sentido. Entonces, eso tiene retribuciones electorales y las retribuciones electorales van a estar dadas, insisto, al menos para mantener la bancada, si no es para acrecentarla. Y en el plano presidencial, cierto es que ya el expresidente no puede ser candidato, pero una de las reflexiones que puedo plantear es que si el señor Arauz, que no era precisamente un buen candidato, pensando en su figura en términos de marketing político, de vender su candidatura, no era un buen candidato, y le faltaron apenas 8 puntos para ganar en primera vuelta. 8 puntos. Con un candidato de otras condiciones, quizás podría ser el caso de que la Revolución Ciudadana gane la presidencia en primera vuelta y la mayoría legislativa. En el caso de la izquierda democrática, me parece que es un análisis miope asumir que la muerte cruzada les va a beneficiar. Y esto por varias razones. La primera es que el fenómeno del señor Herbas, que en buena medida se debió al TikTok y a las redes sociales, es difícil que se vuelva a repetir, porque ese tipo de cosas, y ustedes que están en el campo de la publicidad saben más, golpean una vez, pero ya no es tan probable que la segunda vez vuelva a generar el mismo efecto positivo. A eso hay que sumar que un porcentaje importante seguramente de las clases medias profesionales, pequeños industriales, pequeños comerciantes, que confiaron en la izquierda democrática, seguramente ahora le habrán restado un apoyo importante por todo esto conversando. Y en Pachacuti yo creo que sucederá algo similar. La votación arrastrada por Yacu Pérez para algunos asambleístas, los asambleístas de la costa, por ejemplo, de Pachacuti, que nunca se imaginaron llegar allá, difícilmente van a volver a llegar a una curul. Entonces, en el caso de la IDE, en el caso de Pachacuti, me parece que una posibilidad grande es que disminuyan el tamaño de su representación legislativa, es que el fenómeno Yacu, que fue también una cosa emergente, y el fenómeno Herbas, tampoco tenga ya los mismos resultados que ahora, y el que se mantiene sí en la palestra, me parece, sin perder casi nada y con mucha posibilidad de ganar, es la Revolución Ciudadana. Eso da cuenta, eso da cuenta de varias cosas. La primera ya hemos hablado. Posiciones ideológicas es difícil encontrar. Se vota en función de qué me puede generar mayores beneficios políticos, pero aún dentro de lo político, aún para observar eso, son absolutamente miopes, porque el único que termina ganando, me parece, de forma abierta en esto, es la Revolución Ciudadana, a la cual Izquierda Democrática y Pachacutic dicen oponerse y dicen estar en contra. Claro, pueden haber negociado, ¿no? En esta ingenuidad política, como usted lo menciona. No sé, tal vez negociaron que Herbas pueda ser el próximo alcalde de Quito, no hacerle competencia ahí. Ahí hay un problema en la Revolución Ciudadana, hay una bronca entre los candidatos, posibles candidatos a alcaldía de Quito aquí en la ciudad capital. Entonces, capaz que le ofrecieron, digo yo, ¿no? La posibilidad de que sea el próximo alcalde de Quito y alguna otra, no sé, embajadita o puestito en el gobierno, en ese nuevo gobierno a Pachacutic. Y digo ingenuidad política porque seguramente a mitad de camino, o sea, más se van a demorar en posesionarse que en sacarlos. Los van a sacar como ya los sacaron en otra época, porque el momento en que vayan en contra de sus ideales y de sus objetivos, como traer a Correa, por ejemplo, y se manifiesten en contra, entonces hasta allí llegaron y se los sacará del gobierno y hasta allí llegará pues sus ambiciones políticas en ese sentido. Y no sé si usted coincide conmigo en ese análisis. Y la otra cosa que yo creo que hay que llamar la atención de la población, porque aquí ya estamos solos, estamos en manos de nosotros mismos y de nuestra posibilidad y capacidad de elegir. Y creo que la peor trampa de la muerte cruzada, si en algún momento llegamos a ese punto, tras la posición que ya tomó el presidente de la República de cerrar todas las puertas a toda negociación en la Asamblea Nacional, si vamos a la muerte cruzada, hay que tomar en cuenta que nos van a poner a elegir a los mismos asambleístas que hoy dicen, yo no le tengo miedo a la muerte cruzada, que venga la muerte cruzada, es porque piensan volver a candidatizarse después de llevarnos a este caos de intereses personales y políticos, nos van a volver, nos van a querer obligar a votar nuevamente por los misma Asamblea Nacional luego de ir a una crisis como la muerte cruzada. No sé si usted le ve allí un punto de análisis. Mira, Janet, y a la audiencia sobre todo, si las reglas con las electorales, me refiero, con las que se eligió la asamblea que está ahorita en funciones y que tiene muchas críticas, y que es las mismas que se eligió a la asamblea anterior, son las mismas porque no han cambiado en nada,
no es creíble que la asamblea, la gente que llega a la asamblea sea diferente. O sea, si a esta asamblea le tachamos de mediocre, de que trabaja poco, de corrupción, de todo lo que se quiera, a veces con razón, a veces con unos grises ahí que se puede discutir, va a pasar exactamente lo mismo, efectivamente. Va a ser la asamblea, en muchos casos, con los mismos legisladores, sobre todo los de la Revolución Ciudadana, me parece, quizás menos de Izquierda Democrática y Pachacuti, y la relación con el Ejecutivo va a ser la misma. Y el presidente, en el caso de una muerte cruzada, sí, efectivamente se queda 6 meses gobernando solo. Pero hay que apuntar dos cosas. Solamente puede dictar decretos de emergencia económica, nada más. Y esos decretos entran en vigencia una vez que la Corte Constitucional ha dado su aval, su control de constitucionalidad. Entonces no es que sea unas potestades amplísimas como a veces se pretende hacer ver. Y lo segundo, asumiendo aún que en un momento de muerte cruzada el presidente apruebe el código laboral, esta propia ley de inversiones y otras, la inversión privada no va a llegar al país. La inversión privada va a esperar al nuevo proceso electoral, va a esperar a tener las reglas claras, una cierta idea de cómo se va a mover el escenario político antes de llegar a la inversión. Entonces, el momento yo creo que es difícil, la muerte cruzada genera problemas, pero yo creo que generaría muchísimos más problemas tomar esa decisión que seguir en el gobierno, en un gobierno muy difícil, muy complicado, eso yo no lo niego, pero creo que es preferible por el país que el presidente de la República asuma esa responsabilidad de conducirse prácticamente sin asamblea y trabajar en función de lo que es posible. A veces uno quiere hacer cosas, pero las circunstancias no le permiten, entonces hay que trabajar en función de lo que se puede. Y creo que es lo que lamentablemente al gobierno le queda hoy. Y me quedo con eso, Santiago, porque creo que hasta ahí podemos llegar. Vamos a ver y estamos a expensas de lo que tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional decidan en esta materia. Y digo, porque no sé si es que un milagro puede ocurrir en este país y la sensatez pueda llegar a la conciencia de estos políticos y pues podamos llegar a acuerdos para empezar de cero y empezar a gobernar en conjunto y en función de lo que necesita nuestro país. Como digo, eso sería un milagro, pero pues nos toca así, jugarle a la fe, tener fe, Sí, a ver qué es es lo que puede difícil, pasar. es difícil que eso suceda en realidad y lo otro que hay que esperar, y yo esperaría que sea el día de hoy, es que el presidente presente las denuncias ante la fiscalía por lo que ha dicho ayer, porque eso no es una cuestión menor. Si es que lo que dice del señor Herbas es verdad, eso es una vergüenza, porque acá hay gente que trabaja todos los días para tributar además, ¿no? Y no puede ser posible que una persona que quiere hacer política esté evadiendo impuestos. Y si es que no es cierto, eso también debería ser motivo de enjuiciamiento al presidente de la República, porque calumniar a una persona de una forma tan abierta, tan suelto de huesos, no me parece que esté bien. Entonces, ahí uno de los dos está mintiendo, abiertamente, uno de los dos. Y ojalá la fiscalía, que ha sido tan rauda y veloz para iniciar procesos en otros casos, lo haga también el día de hoy, porque este es un tema de acción pública que se escuchó el día de ayer y que está generando mucho impacto dentro del país. Claro, y eso nos lleva también a la siguiente reflexión, Santiago, porque no solamente, Lazo no solamente habló de Herbas, dijo que recibió la visita y el acercamiento de varios asambleístas que pedían hospitales, que pedían cargos públicos, que pedían empresas eléctricas y que pedían dinero en efectivo. Y eso tiene que transparentarse, tenemos que saber quiénes fueron los que solicitaron todas esas dádivas a cambio de su voto, ¿sí? Para también poder hacer una reflexión en torno a quiénes nos están gobernando y qué clase de delincuentes están en este momento en la Asamblea Nacional. Eso también no se puede quedar allí. Tenemos derecho a saber y también para poder evaluar, porque se le juzga en este momento al gobierno nacional de no tener esa capacidad, una capacidad de negociación política, de no tener esos actores políticos que entren y puedan llegar a acuerdos con la Asamblea Nacional. Pero si los acuerdos están sujetos a este tipo de pedidos, entonces no hay gobierno que pueda funcionar aquí. O sea, va más allá de Lazo, va más allá de Creo, va más allá del momento histórico que estamos viviendo. Tenemos una clase política que no está dispuesta a negociar políticamente en beneficio del país. Es simplemente una clase política que es, como usted alguna vez los llamó, que son bandas delincuenciales, que lo que están es aprovechando estas oportunidades para poder beneficiarse ya, incluso hasta económicamente a título personal.
Así es, no sabemos los nombres, pero podemos intuir fácilmente. El gobierno necesitaba los votos de Izquierda Democrática y de Pachacutic, entonces los que han pedido, si es que han pedido, están ahí. No hay mucha vuelta que dar. Yo creo que es más difícil que desde la Revolución Ciudadana se hayan acercado, porque ellos tienen un libreto muy claro y no les interesa en realidad. Entonces, ¿quiénes pidieron hospitales? Que no es nada nuevo, porque en otros gobiernos ya se los han dado. ¿Quiénes han pedido aduanas? ¿Quiénes han pedido todos los espacios donde se va a delinquir? Porque hay que decirlo así abiertamente, son o gente de la Izquierda Democrática, gente de Pachacutic o de los dos, porque solo con los votos de la Izquierda Democrática o solo los de Pachacutic tampoco le alcanzaba al gobierno. Entonces, hay de uno y otro lado. Ojalá el presidente haga público esto, tengo mis serias dudas, pero al menos respecto al señor Herbas lo dijo con nombre y apellido. Y yo creo que ahí hay que iniciar una acción legal, sea en contra del señor Herbas o como el señor Herbas ha dicho, que eso no es verdad, que él inicie la acción en contra del presidente de la República, porque si no va a ser fácil en el país tirar lodo y acusaciones contra la dignidad de las personas y me parece que eso no está bien. Totalmente de acuerdo con usted, Santiago. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este análisis de esta jornada que sucedió ayer y que nos lleva en este momento a un punto ciego, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar. Las alternativas son realmente poquísimas y pues veamos lo que sucede y lo que anuncia, decide el presidente de la República el día de hoy. Gracias, Santiago. Gracias a ti, Janet. Buen día a la audiencia.